Naamán es un general de mucho prestigio, un héroe muy querido y respetado en su país, pero de pronto enfermó de lepra, una enfermedad mortal que consumía lentamente. Pero la lepra no solo era una enfermedad física, era un mal que generaba muchos más problemas de todo tipo. Era una enfermedad que consumía lentamente y afectaba, aparte de la salud física, afectaba en lo social e incluso en lo religioso. En lo social, quien la padecía era segregado, discriminado, echado fuera de la ciudad como una especie de condena a muerte solitaria, lenta y degradante. Era lo más inmundo que podía haber. Y en lo religioso se creía que el que la padecía tenía infinidad de pecados, como una especie de marca, de timbre, de santidad, o en este caso de no santidad. Era la muerte en vida, algo terrible, una tragedia. ¿Qué será de Naamán en esta nueva situación? ¿Es un hombre poderoso? ¿Podrá revertir la situación? ¿O al igual que todos los leprosos será apartado de la comunidad, será olvidado y echado a su suerte? El camino de la vida suele ser misterioso, insondable. Entre todo lo que ofrece estaciones, momentos, circunstancias, personas, problemas más grandes que uno mismo. Y ante todo ello podemos sentirnos perdidos, débiles, inútiles, condenados a la muerte en vida, como Naamán, que sucumbe ante la lepra. Esta historia nos brinda un recordatorio muy interesante, que todo lo humano tiene límites. Y ante ellos, lo humano pierde valor. Pierde valor. No es que no tenga valor, tiene valor, pero ante la conciencia, ante la aparición de sus límites, no es tan así, pierde valor. Los recursos de todo tipo que podamos tener, exhibir, nuestros logros, nada de esto, por tanto, me autoriza a considerarme más allá de estos límites, a verme como autosuficiente, menos a sentir que no necesito a Dios. Naamán, qué historia, qué tragedia para él. ¿Cómo obras, cómo operas tú en los momentos de crisis? Cuando incluso sientes que todo tu poder, que todas tus capacidades no son suficientes. Naamán tenía planes, tenía expectativas y nada de eso se cumplió. Ni siquiera, tenía planes y expectativas respecto a su sanidad, a esto que emprendió, viajar a Israel, ver al rey, encontrarse con él, luego con el profeta. Él tenía sus expectativas y ninguna de ellas se cumplió. Esperaba que el rey hiciera algo, esperaba que el profeta lo atendiera personalmente, pero este último apenas le mandó algunas instrucciones con un criado. Toma, llévaselo a Naamán y que haga esto. Y el criado, tome, señor, tiene que hacer esto, y no le gustó.
Báñate en las aguas del río Jordán y serás sanado. Se sintió ofendido. Lo que se le pedía no estaba a su nivel. ¿Acaso las aguas de Damasco no son tan dignas para lavarme que este río Jordán, que ni siquiera es un río sagrado? Se sintió ofendido, decepcionado. Esto es una burla, debió pensar, junto con también desear volverse a su casa, claudicar. Esta reacción sigue en la misma dinámica que es muy normal a los seres humanos, la de la autoconfianza. Desde los primeros textos de la Escritura hasta los últimos está lo mismo, que el ser humano se infla, se siente el centro del universo, capaz de todo. Es lo que le ocurre a Naamán. Confía en su poder, en su reputación. Yo soy Naamán. El problema de él es que se acercó a Dios pensando que este iba a ser su títere, que iba a hacer las cosas a su modo. ¿Y tú? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo son tus expectativas? ¿También lo ves como un sirviente, como un títere? ¿Qué pasa cuando no responde de acuerdo a lo que tú esperas? ¿Crees como Naamán que tiene que obrar según tus órdenes? Y si no lo hace, ¿qué pasa contigo respecto de Dios? Tal vez dudas, te enojas con Dios y comienzas a mirarlo de lejos, ni muy caliente ni muy frío. Naamán es un espejo para el ser humano de hoy, no solo para el de ayer. El poder no está ni en su cargo, en sus grados, en sus jinetas, en su reputación. Para él, en ese momento, el verdadero poder está en el profeta. Pero el profeta habla no a título propio, sino en nombre de Dios. Entonces, el verdadero poder está en la palabra de Dios. Por eso lo que Dios habla debe ser creído y obedecido. En caso contrario, no hay sanidad. Y Naamán comprende esto y reconoce su error. Y luego obedece. Se baña 7 veces en el río y es sanado. Esta es la buena noticia. Obedecer a Dios es la clave de todo. El problema del ser humano es que no busca orientación en Dios para su vida, para planificarla, para obrar. Pero hoy se nos invita a inspirarnos en Él para el diario vivir y a confiar en Él, y a confiar en que si nos ponemos en sus manos, Él hará lo que es mejor. Obedecer a Dios no es imposible. Obedecer a Dios no es imposible. Pero, ¿qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es más que portarse bien. No es que esté mal portarse bien. ¿Cómo va a estar mal? El problema es que reducir la palabra de Dios y el Evangelio simplemente a portarse bien es reducirlo a lo aparente, a lo que se ve. ¿Y qué pasa con lo profundo, con lo que está escondido? ¿De dónde vienen tus motivaciones? ¿De dónde
surgen tus obras si no es de lo profundo, de lo escondido? No está mal portarse bien. Me sonrío porque es lo que uno le enseñan cuando es niño, pórtate bien. ¿Ya? Y uno no se porta bien, pero ya ese es otro cuento, esa es otra historia. Es más que portarse bien. Podríamos decir que eso está en alguna parte de la fuente. Obedecer a Dios es ante todo creerle y buscarle. Creerle, sí. Depender de Él, de sus mandamientos, de sus consejos, de sus promesas. Creer en todo ello. Y buscarle, ¿dónde? ¿Dónde buscarle? A Él se le encuentra en su palabra, la que resplandece solo en la vida cotidiana. La palabra de Dios resuena solo en el día a día, en las relaciones con otros, en las obras, en las cosas sencillas y pequeñas, y nunca guardada en las profundidades del intelecto, ni en ideas bonitas, menos en mi poder ni en mi reputación. Cuando descubrimos a Dios en su palabra, llegamos a la fe. Y es la fe la que nos inspira, nos guía y nos fortalece. Nos inspira para vivir y para decidir nuestra vida armónicamente con Él, según su voluntad, rompiendo dinámicas de maldad, de desamor. Nos guía por sendas de justicia, de amor, de paz. Nos enseña a hablar y a callar, a dar, a recibir, a amar y a ser amados. Y nos fortalece cuando atravesamos los valles de sombra y de muerte, cuando estamos expuestos a la oscuridad que parece nunca terminar. Pero justamente para descubrir a Dios es necesario callar, para dar paso a lo que Él tiene que decir. Fíjense en la primera actitud de Naamán. ¿Pero cómo esto? Se quería ir. ¿Acaso en Damasco no hay mejores ríos? Tranquilo. ¿Acaso si tus propios religiosos, le dicen sus criados, no te hubieran mandado algo difícil, no lo habrías hecho? Ay, ya vamos. Callar para escuchar lo que Dios tiene que decir. Naamán lo entendió finalmente. ¿Qué es lo que entendió? Que el poder no está en su voluntad, que no tiene nada que ofrecer en pago, que debe bajar de las alturas de su poder y bajar tanto hasta ser sumergido en las aguas. Es así también con nosotros. No tenemos con qué pagar el bien, no tenemos cómo retribuir el bien que nos ha sido dado. Solo bajar hasta las aguas para ser sanados, para ser restaurados. Así como Naamán fue curado por las aguas del Jordán, nosotros somos reivindicados, levantados, rescatados, hechos nuevas criaturas en las aguas del bautismo. Ahí se ahoga el viejo yo y emerge un ser renacido. Así como Naamán creyó en la palabra de Dios y fue sumergido para emerger renovado, así también nosotros recibimos las bendiciones del bautismo por la fe. Y somos renovados para una nueva vida que debe ser expresada en el diario vivir. Para una nueva vida, nueva. Cree en esto, cree en esto. Cree porque es un milagro y es el mayor de todos. No depende de mi voluntad, es un milagro. Un milagro que se hace posible solo cuando descendemos. No nos olvidemos de esto. Es decir, solo cuando estamos debajo y podemos mirar hacia arriba. Cuando nos creemos arriba, solo queremos mirar para abajo.
No, bajar y mirar para arriba, reconociendo al Dios de quien procede todo. Hermanos y hermanas, la fe es como una mano que recibe. Quien cree en las promesas divinas tiene y experimenta las bendiciones que Dios ofrece. Las tiene ya. Y esto que se tiene ha de vivirse en un espíritu, en una dinámica de gratitud permanente, muy distinta a la forma natural del ser humano, de competencia, de guerra contra el otro, de pisotear, de estar siempre primero, de ser más, o sea, en una dinámica del poder y del orgullo, de en vez de bajar, subirse para verse superior. ¿Por qué? Porque ahí está su seguridad. Pero la invitación de hoy es todo lo contrario, es bajar para encontrar la seguridad donde verdaderamente está. Porque no somos superiores, no lo somos. Los valles de sombra y de muerte, las lepras de hoy nos dan esos golpes de realidad que nos hacen ver que somos como Naamán, que aunque tengamos lo que tengamos, seamos lo que seamos, no tenemos el poder. Y aunque nos parezca absurdo que hay que sumergirse en el agua para ser sanados, o sea que un bautismo, que un ritual, que creer en alguien es suficiente, eso es lo que hay que hacer. Ser obedientes. Así es Dios. Opera en lo que nos parece absurdo. Pero cuando obra en el ser humano, eso que parece absurdo le transforma. Como a Naamán, un extranjero pagano, que pasa a la posteridad por su ejemplo de fe. Y estamos hablando de él hoy. Ni siquiera sabemos cuándo vivió. Al final el profeta le dice, ve en paz. Porque esto es lo que brinda la vida en la fe, vivir en paz. Aunque estemos sumergidos en el lodo, una vida transformada no se deja ahogar por el lodo y puede vivir en paz. Hermanos y hermanas, creamos en esto. Obedecer a Dios es abrir los ojos hacia la luz y dejar atrás la tosudez y el orgullo. Obedecer es vivir por la fe. La buena noticia es que para el que tiene fe, el cielo se abre y su horizonte se amplía hasta el infinito. Y el porvenir se aclara. Deja de estar difuso, incierto, se aclara en Cristo. Y esto es justamente el sentido de la epifanía de este tiempo. La luz de Dios que brilla en los caminos oscuros de quienes no conocen a Dios, o de quienes, aún conociéndolo, están lejos de Él. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra y que su paz, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.